Entonces, voy para atrás. Sí, ahora voy a grabar. Entonces, en relación a la constante equilibrio, en cambio de energía libre estándar, acá tenemos los valores, si son mayores que 0, por supuesto, como delta G0 es igual a menos RT o logaritmo de K, la constante de equilibrio, si es positiva, si es mayor que 0, el delta G0 va a ser negativo. Ahora tenemos, ¿cuáles son los compuestos de alta energía? Fosfenolpiruvato, 1,3-difosfoglicerato y creatinfosfato. Entonces, cuando tenemos fosfenolpiruvato, cuando se hidroliza, vamos a obtener piruvato. Y el delta G0' es menos 61,9 kilojoules por mol. Entonces, de acuerdo a esta reacción, podemos nosotros sintetizar ATP, para sintetizar ATP, o sea, ADP más fósforo inorgánico, que da ATP más agua, se requieren más 30 kilojoules por mol, o sea que sobran casi 30 o más en la suma algebraica. Después, 1,3-difosfoglicerato más agua da 3-fosfoglicerato. Entonces, este compuesto que es el ciclo de Krebs, también es del ciclo de glucólisis, repito, fosfenolpiruvato de glucólisis, 1,3-bifosfoglicerato es de glucólisis. Se producen fosforilaciones, son los sitios donde de glucólisis que se producen fosforilaciones a nivel de sustrato. Yo les di una definición los otros días, la vuelvo a leer. Fosforilación a nivel de sustrato es la formación de ATP por la transferencia directa de un grupo fosforilo desde un compuesto de alta energía, tal como el fosfenolpiruvato o 1,3-bifosfoglicerato, para sintetizar ATP. Son reacciones acopladas. A diferencia de la fosforilación oxidativa, que es un proceso exergónico de oxidación, donde se produce un gradiente electroquímico de protones que está asociado a la síntesis de ATP, a un proceso endergónico de síntesis de ATP. Es la fosforilación oxidativa. Entonces, fosfenolpiruvato, 1,3-bifosfoglicerato, dos compuestos de alta energía que pueden producir fosforilación, o sea, producen en la glucólisis fosforilación a nivel de sustrato en la glucólisis. Y la fosforiatina también. Y el acetil-CoA también libera energía por hidrólisis. Bueno, y aquí tenemos variación de energía libre hidrólisis de algunos compuestos fosforilados y de acetil-CoA, que es tioéster. Fíjense, esto es kilojoules por mol, esto es kilocalorías por mol. Entonces acá tenemos compuestos de alta energía. Entonces, a ver, los que están por encima de ATP liberan más energía que el ATP por la hidrólisis, y entonces pueden sintetizar ATP, o sea, acoplar una reacción exergónica con una endergónica. Bueno, acá está la reacción. Si tenemos malato, que pasa a fumarato más agua, tiene un delta G de más 0,89 kilocalorías por mol. Es una reacción endergónica. Y podemos acoplarla a otra reacción que es amonio más fumarato por la reacción de la aspartasa, que da L-aspartato. Y tiene un delta G de menos 368 kilocalorías por mol. Entonces, si nosotros sumamos estas dos reacciones, nos queda que ion amonio más L-malato va a dar L-aspartato más agua. La suma algebraica da menos 279 kilocalorías por mol.
O sea, están acopladas esas reacciones y se pueden producir. Tiene un delta G negativo. Ahora, reacciones acopladas con hidrólisis ATP. Esto se tienen que acostumbrar ustedes a escribir. Si tenemos ATP más agua, da ADP más fósforo inorgánico. Tiene un delta G de hidrólisis de menos 7,3 kilocalorías por mol. Y glucosa más fósforo inorgánico da glucosa 6-fosfato más agua. Y tiene un delta G de más 3 kilocalorías por mol. Entonces, esto da glucosa. Se va el fósforo con fósforo, el agua con el agua, glucosa más ATP da glucosa 6-fosfato más ADP. Tiene un delta G sub 3, 0', de menos 4,3 kilocalorías por mol. Entonces, estamos usando un compuesto que por hidrólisis es mucho más negativo que la hidrólisis de un éster. Por ejemplo, yo hidrolizo la glucosa, es a la inversa, me da menos 3 kilocalorías por mol. Entonces, puedo acoplar la síntesis de glucosa 6-fosfato con la hidrólisis de ATP. Claro, nosotros siempre decimos, la glucosa ingresa a la célula una vez que se produce la digestión, se fosforila con ATP, da glucosa 6-fosfato. ¿Pero por qué? Está acoplada a estas dos reacciones, por eso se puede producir. Están acopladas esas reacciones. Bueno, este fosfonolpiruvato no me salió muy feliz, pero bueno, fosfonolpiruvato más agua da piruvato más fósforo inorgánico. Esta reacción es de la glucólisis, una fosforilación a nivel de sustrato de glucólisis. Fosfonolpiruvato por la piruvato quinasa va a dar más agua por hidrólisis. Fosfonolpiruvato me da piruvato más fósforo inorgánico. Y ADP más fósforo inorgánico da ATP más agua. Aquí es la síntesis de ATP, es más 7,3 kilocalorías por mol. Bueno, se va el agua, se va el agua, se va el fósforo, y da fosfonolpiruvato más ADP, da piruvato más ATP. Delta G de la suma algebraica de las dos reacciones acopladas es menos 7,5 kilocalorías por mol. O sea, tenemos un delta G0 negativo. Bueno, después compuestos de alta energía, clasificación, compuestos con grupo fosfato, tioésteres, por ejemplo, acetil-CoA da un delta G0' menos 7,5 kilocalorías por mol. Entonces acá vemos que todos los compuestos que están por encima del ATP liberan una energía de hidrólisis mayor que la que más negativa que la que se requiere para sintetizar ATP. O sea, cualquiera de esos tres compuestos puede sintetizar ATP. Y el ATP puede fosforilar cualquiera de los compuestos que están por debajo del nivel del ATP, del nivel de energía del ATP. Bueno, y potencial libre estándar hidrólisis y potencial de transferencia de grupo fosfato. Potencial de transferencia de grupo fosfato es menos delta G0. Entonces, por eso los que son mayores que el ATP pueden sintetizar ATP, los que están por encima de la tabla. Y el ATP puede producir estos compuestos, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, etcétera, de que están debajo del ATP, que tiene un potencial de transferencia de grupo fosfato menor. Bueno, digestión de proteínas eran las que se tenían que activar el simógeno, son las proteasas pancreáticas, etc. Puse eso nada más porque ustedes ya en fisiología vieron. Bueno, glucólisis. La glucosa a partir de glucosa se puede sintetizar glucógeno, almidón o sacarosa. Almidón y sacarosa en las plantas, glucógeno en animales. Y aquí poner, sintetizar polisacáridos de la matriz extracelular y de las paredes celulares. Eso es síntesis de polímeros. Esto de almacenamiento
y la glucosa puede oxidarse vía camino de pentosa fosfato para dar ribosa 5-fosfato, oxidación vía glucólisis para dar piruvato. Bueno, las dos fases de la glucólisis, ¿cuáles eran? Una, la preparatoria, que se gastaban 2 ATP, se escindían 2 por acción de una liasa, una exosa para dar 2 triosas, gliceraldehído 3-fosfato y hidroxicetona fosfato. Y luego venía la vía de producción de energía. Esa es la fase preparatoria, esta de ganancia de energía. Ay, no puse la chiquita. No, la vemos de acá. Entonces tenemos la producción, una vez que tenemos las triosas, tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, vamos a obtener NADH, o sea, NAD reducido, y 1,3-bifosfoglicerato. 1,3-bifosfoglicerato, ahora lo saben, que es un compuesto de alta energía. Entonces, 2 moléculas siempre, todo por 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato se puede acoplar a la síntesis de ATP, una fosforilación a nivel de sustrato, y obtenemos 3-fosfoglicerato más 2 moléculas de ATP y 2 de 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato, una mutasa va a dar 2-fosfoglicerato y por una enolasa da fosfoenolpiruvato, y el fosfonolpiruvato por la piruvato quinasa va a dar piruvato más ATP. Fosfonolpiruvato es un compuesto de alta energía que se acopla a la síntesis de ATP y va a dar piruvato. La segunda reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, ¿cuáles son las reacciones irreversibles? La reacción de la exoquinasa, la reacción de la fosfofructoquinasa, y que la enzima reguladora clave de la glucólisis, y la reacción de la piruvatoquinasa. Las tres son irreversibles y para hacer la vía inversa tenemos que usar distintas enzimas para hacer la gluconeogénesis. Bueno, tenemos que reoxidar la coenzima. ¿Cómo podemos reoxidar la coenzima? Uno, por el medio anaeróbico, por ejemplo en el músculo, y lo llamamos fermentación. Y de piruvato obtenemos lactato y reoxidamos la coenzima. O también en las plantas tenemos, o las levaduras, que va a dar etanol más dióxido de carbono. O por la vía aeróbica. Entonces el piruvato ingresa a la mitocondria, da acetil-CoA, el ciclo del ácido cítrico da dióxido de carbono y Krebs, por Krebs y cadena respiratoria, ¿por qué hablo tan rápido? Dióxido de carbono más agua. Esta es la vía aeróbica, y cuando está en forma de anaeróbica se dice que es fermentación. Acá cuando van a una bodega van a ver que se produce la fermentación. En el músculo, cuando hacen mucho ejercicio, entran un poco en anaerobiosis, se reoxida la coenzima por lactato. Y aquí se reoxida la coenzima por los sistemas de lanzaderas, la coenzima NAD reducida, sistemas de lanzadera. ¿Se acuerdan? Y si no, lo vamos a ver ahora. Bueno, glucosa 6-fosfato es la glucosa metabolizable, que es un punto de ramificación para varios caminos metabólicos. Bueno, aquí tenemos la variación de energía libre de reacciones glucolíticas en eritrocitos, y lo quería remarcar, lo que está en rojo son las reacciones irreversibles y las enzimas reguladoras. Por supuesto, cuando son las enzimas reguladoras, en general son reacciones irreversibles. Entonces, la más importante es la fosfofructoquinasa,
En segundo lugar, la piruvato quinasa. Y también la primera, que es irreversible. Bueno, caminos opuestos de glucólisis y gluconeogénesis en hígado de ratas. Entonces, de las vías irreversibles para hacer gluconeogénesis, primero tenemos que tomar precursores de piruvato o de oxalacetato, intermediarios de Krebs. Lo que tenemos que salvar son esos pasos irreversibles con otras enzimas. No se puede revertir un paso irreversible con la misma enzima. Por ejemplo, para pasar a través de precursores se obtiene piruvato, que puede ser el lactato, pueden ser aminoácidos glucogénicos, y entonces tenemos que usar aquí dos enzimas diferentes para obtener fosfonolpiruvato. A partir de fructosa 1,6-bifosfato, para obtener fructosa 6-fosfato, tenemos que usar otra enzima que es la fructosa 1,6-bifosfatasa, que también es la principal enzima reguladora, de segundo término son estas, y es la piruvato carboxilasa, y aquí la glucosa 6-fosfatasa. Son las enzimas diferentes que se utilizan para hacer gluconeogénesis. Bueno, estos son delta G. Bueno, la exoquinasa y la glucoquinasa. La exoquinasa, esto para que les sirva para más adelante. Cuando la glucoquinasa está en el hígado, se induce la utilización de la glucoquinasa cuando aumenta el nivel de glucosa en sangre y entonces la glucosa es un sensor, la glucoquinasa está en el núcleo unida a otra proteína, se disocian cuando aumenta la glucosa, se libera para ser usada. Pero además no puede tener un KM muy alto porque tiene que regular el nivel de glucosa que ingresa al hígado y entonces tiene un KM más alto que la exoquinasa de otros tejidos. Aquí tenemos. ¿Ven? La glucoquinasa o isoquinasa 4 está unida a una proteína reguladora. Cuando aumenta el nivel de glucosa en sangre es un efector positivo diciendo, tenemos que hacer glucólisis. Entonces se disocia de la proteína reguladora y se activa. En cambio, cuando hay mucho fructosa 6-fosfato, que es un intermediario de la vía glucolítica, es un efector negativo y se queda acá quieta en el núcleo. En cambio, acá pasa a través, la exoquinasa funciona en el citosol así, sale del núcleo del citosol. Bueno, está la fosfofructoquinasa, la enzima reguladora por excelencia. ¿Cuál es el efector positivo más importante de la fosfofructoquinasa 1? A ver si hablan un poquito ustedes. ¿Cuál es el efector positivo de la fosfofructoquinasa y cuál es el efector negativo de la fructosa 1,6-bifosfatasa? La principal enzima reguladora de la glucólisis. ¿Cuál es el efector positivo? Yo no hablo más si no me contestan, ¿no? Es la ADP y la AMP. Sí, pero principal, también, por supuesto, sí, de fosfofructoquinasa 1. ¿Y qué otro más que se está regulado por una fosfofructoquinasa 2? Que es regulada por modificación covalente. ¿Cuál es La el 2,6-bifosfato. fructosa 2,6-bifosfato? Entonces, acá tienen los gráficos, y entonces tenemos esta fosfofructoquinasa 1. Fosfofructoquinasa 1, tenemos, cuando no está presente la fructosa 2,6-bifosfato, es muy baja la actividad de la enzima. Necesitamos mucha concentración, tiene un KM, digamos, una afinidad muy baja.
Cuando está el efector positivo de la fosfofructoquinasa 1, que es fructosa 2,6-bifosfato, fíjense la actividad que tiene, ¿sí? Ahora vamos a la enzima opuesta de la gluconeogénesis acá, ¿sí? Entonces, ese metabolito que va a ser un efector negativo de la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Me siguen? Entonces, cuando está aquí es fructosa 1,6-bifosfatasa, cuando no está la fructosa 2,6-bifosfatasa presente, cuando no está presente la fructosa 2,6-bifosfato, tiene alta actividad la fructosa 1,6-bifosfatasa. Cuando está presente, es un efector negativo para la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces lo tienen aquí. ¿Estamos? Y se activa por la fosfofructoquinasa 2, que tiene regulación por modificación covalente, además de alostérica. Está también la regulación de fosfofructoquinasa 1, se regula. Si tenemos bajo pH, tiene alta actividad porque actúa como sustrato. Pero si tiene exceso, porque si tenemos exceso de carga, o sea, la carga energética es muy alta, entonces hay alta concentración de ATP, actúa sobre un sitio alostérico, actuando como efector negativo, porque es una enzima de la glucólisis, es una enzima de la vía catabólica. Si es vía catabólica, está generando ATP. Si genera ATP, que si hay mucho ATP, se va a frenar la vía. Así tienen que pensar para no memorizar. Entonces, esta es la actividad de la fosfofructoquinasa 1. ¿Se dan cuenta? ATP en exceso es un efector negativo. El citrato, que dijimos cuando se acumulaba que iba a ir a síntesis de ácidos grasos, también es un efector negativo de la enzima. Porque se frena en varios sitios para que no actúe. Para que se frene la glucólisis, si ya no vamos a hacer Krebs, ¿estamos? O hacemos más lenta la actividad de Krebs. Entonces, en cambio, la MEP y la ADP siempre van a ser efectores positivos y la fructosa 2,6-bifosfato es un efector, como dijimos, positivo. Bueno, entonces aquí tenemos regulación otra vez de esto. O sea, lo que es positivo para fosfofructoquinasa 1 es efector negativo para la fructosa bifosfatasa, ¿no? Bueno, esta reacción de aldolasa, tiosafosfato isomerasa. Segunda fase, bueno, acá está gliceraldehído 3-fosfato. Acá se produce gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, el NADH, que este NADH reoxidarlo para que continúe la glucólisis. ¿Eso les quedó claro? Y en forma aeróbica tenemos dos sistemas de lanzaderas, que ahora lo vamos a ver, volver a ver para reoxidar esta coenzima citosólica. Bueno, está glicerato de fosfato de deshidrogenasa, fosfogliceratoquinasa, reacción de enolasa. Acá están las reacciones acopladas y formación es transferencia del grupo fosforilo fosfonolpiruvato a la ADP para formar ATP. Entonces, esta es una fosforilación a nivel de sustrato por la piruvatoquinasa. Fosfonolpiruvato más agua da piruvato más fósforo inorgánico. Tiene esta cantidad, libera esta cantidad de energía. La síntesis de ATP da más 30,5, la suma algebraica es Z. Entonces, la reacción es fosfonolpiruvato más ADP más protón, da piruvato más ATP. Esta es la piruvatoquinasa que dijimos que en hígado fosforilada es inactiva y
es menos activa y desfosforilada es activa. La piruvatoquinasa también es efector positivo, la fructosa 6-bifosfato, la hepática. Esta es hepática, la fosforilada o desfosforilada. En el músculo no se fosforila, desfosforila. Y efectores negativos a ATP y alanina. Bueno, el piruvato es el aceptor final de electrones en la fermentación láctica. El piruvato por la lactato deshidrogenasa, ¿se acuerdan que era una isenzima? Y da el lactato. Entonces tenemos el delta G tanto. Y la fermentación alcohólica tenemos de piruvato a acetaldehído por la piruvato descarboxilasa, diamina pirofosfato y magnesio, es una piruvato descarboxilasa, se produce primero una descarboxilación a acetaldehído y luego una reducción a etanol por la alcohol deshidrogenasa. Bueno, ¿alguna duda de glucólisis? Vean por favor cómo se produce fructosa 6-bifosfato, si es modificación covalente, si es regulación alostérica, qué es lo que pasa. Bueno, caminos opuestos de glucólisis y gluconeogénesis en hígado rata. Entonces, aquí está la reversión de las 3 vías irreversibles. Vamos a ver esta vía, que está mucho más completa, aquí me parece. Esta ya la vimos. Y otra vez aparece. Ay, ¿dónde está la piruvato? Acá. Esta es la que quería ver. Reacciones únicas de la gluconeogénesis, caminos alternativos de piruvato a fosfonolpiruvato. Bueno, esta es una reacción que tenemos que revertir, que se usan 2 enzimas o más. Pasar de piruvato a fosfonolpiruvato para hacer gluconeogénesis. Entonces, siempre a piruvato decimos que necesitamos precursores. Precursores, que además de precursores obtener piruvato, tenemos aquí para gluconeogénesis que necesitamos la coenzima NAD reducida y además que necesitamos 4 ATP, 2 GTP, 6 uniones de alta energía, 6 compuestos de alta energía. Entonces, el piruvato ingresa a la mitocondria. Tenemos que pasar, repito, de piruvato a fosfoenolpiruvato en gluconeogénesis. Entonces, el piruvato, por acción de la piruvato carboxilasa, va a dar oxalacetato. La piruvato carboxilasa, ¿qué requiere? Cuando yo digo carboxilasa, requiere bicarbonato, biotina y ATP. Y en este caso, además, acetil-CoA. ¿Está claro? Entonces, y da oxalacetato. Esta reacción es irreversible, este paso, y luego el oxalacetato, estamos adentro de mitocondria, es una opción, por descarboxilación del oxalacetato, por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, va a dar fosfoenolpiruvato. Y aquí vamos a usar 2 GTP. Acá usamos 2 ATP y aquí usamos 2 GTP. Bueno, fosfonolpiruvato. El fosfonolpiruvato tiene un transportador en la mitocondria que puede salir a citosol. Y ya tenemos una forma de obtener fosfonolpiruvato. O sea, saltear este paso irreversible. O otra forma es, bueno, se obtiene piruvato de alguna manera por un precursor de piruvato, puede ser un aminoácido glucogénico, y ingresa el piruvato a la mitocondria otra vez, y entonces, por la piruvato carboxilasa, se carboxila, y otra vez que necesitamos ATP, biotina, bicarbonato y acetil-CoA, un paso irreversible, y vamos a obtener oxalacetato. Pero
la fosfonolpiruvato carboxiquinasa en algunas situaciones está en el citosol. Entonces tenemos que hacer 2 pasos más. El oxalacetato no tiene transportador a través de la membrana interna mitocondrial, y el oxalacetato por la malato deshidrogenasa se obtiene aquí, pasamos de NAD reducido a NOD oxidado. Entonces obtenemos malato. El malato sale como metabolito que se puede, que lleva equivalente de reducción, vamos a decir. El malato, ahora citosólico, por la malato deshidrogenasa citosólica, va a dar NAD reducido y oxalacetato. Aquí tengo el oxalacetato que tenemos aquí. Entonces, este NAD reducido me va a servir para hacer la gluconeogénesis. El oxalacetato, por la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, aquí se requieren GTP, 2 siempre, ¿no? GTP, 2 GTP por dióxido de carbono, siempre va a ser 2 moléculas. Se desprende dióxido de carbono, 2 GTP, y da fosfonolpiruvato. Y aquí tenemos el NAD reducido en citosol que se requiere para hacer la gluconeogénesis. A ver, vamos a analizar algo que aquí. El piruvato carboxilasa necesita la presencia de acetil-CoA. Y la piruvato quinasa es un efector negativo del acetil-CoA. Piruvato quinasa es la vía opuesta, ¿no? A ver. Aquí. La piruvato quinasa pasamos de fosfonolpiruvato a piruvato. Entonces, aquí, ese efector negativo, uno de los efectores negativos, es el acetil-CoA. Y en cambio, para hacer de piruvato a fosfonolpiruvato, para la piruvato carboxilasa, el acetil-CoA se requiere para la reacción. Es efector positivo, además se requiere la presencia de acetil-CoA. Y está bien, porque si aquí se activa la vía por acetil-CoA, aquí se frena. Entonces se activa aquí por acetil-CoA, aquí se tiene que frenar la glucólisis. Y también es un efector negativo cuando el piruvato ingresa a la mitocondria de la piruvato que da acetil-CoA. El acetil-CoA es un efector negativo, el exceso de acetil-CoA es un efector negativo. Entonces, cuando hacemos la vía de glucólisis, ingresamos y hacemos la vía aeróbica, digamos, en estos pasos, el acetil-CoA es un efector negativo. Por lo tanto, si es efector negativo, acá además se requiere, se sabe, que para hacer la gluconeogénesis es un efector positivo. Entonces, si se activa una vía por acetil-CoA, la otra se tiene que frenar. Si esta vía glucolítica es un efector negativo del ATP, para la vía gluconeogénica se requiere ATP, se requiere energía, 6 compuestos de alta energía, 4 ATP, 2 GTP. Y se requiere NADH. En cambio, la glucólisis hay que reoxidar el NADH para poder continuar con la vía. Bueno, acá está la reacción de la piruvato carboxilasa, activación alostérica de la enzima que está por acetil-CoA, compartimentalización de la reacción en la matriz mitocondrial, y la carboxilación de biotina en el sitio alostérico requiere de acetil-CoA. ¿Está claro? Bueno, reacciones únicas de la gluconeogénesis, tenemos piruvato, la piruvato carboxilasa, fosfonolpiruvato carboxiquinasa que requiere GTP, da fosfonolpiruvato. Y fructosa 1,6, bifosfato pasa por la fructosa 1,6 bifosfatasa, da fructosa 6 fosfato, y luego la glucosa 6 fosfatasa que está en el retículo, endoplásmico, también es una reacción irreversible.
La glucosa 6-fosfato es un efecto, cuando está en exceso, es un efector negativo. En cambio, la glucoquinasa de hígado no se regula por exceso de sustratos, sino que se regula, como vimos al principio, por el nivel de glucosa, porque está en el núcleo unida a una proteína. Únicamente cuando hay aumento de glucosa en sangre, allí se detecta el exceso de glucosa y se libera la glucoquinasa para que ingrese glucosa, para fosforilar la glucosa en el hígado. Y aquí es la hidrólisis por glucosa 6-fosfatasa de retículo endoplásmico de la exoquinasa, ¿no? La fosfatasa, perdón. La glucosa 6-fosfatasa, disculpen. Y aquí se transporta por el GLUT2, la glucosa va a sangre. Bueno, estos son los pasos irreversibles de la gluconeogénesis. Las reacciones diferentes, de gluconeogénesis respecto de glucólisis. Acá está la regulación, esto lo pueden ver ustedes, que van a ver que el ATP es efector negativo de todas las reacciones, que la fosfofructoquinasa es un efector negativo también el citrato, y la piruvatoquinasa también, y ácidos grasos de cadena larga, que no aparecen en todos lados. Bueno. Ciclo de Cori todavía no lo van a ver. Y acá, por favor, a ver si esto se... Para obtener el efector positivo de la fosfofructoquinasa 1, que es la fructosa 2,6-bisfosfato, la enzima que produce este metabolito es la fosfofructoquinasa 2, y el que lo hidroliza es la fructosa bifosfatasa 2, que están juntas la fosfatasa y la quinasa. Cuando están fosforiladas, es activa la fosfatasa y va a dar fructosa 6-fosfato. Cuando está desfosforilada, es activa la fosfofructoquinasa 2, por supuesto que requiere ATP para obtener fructosa 2,6-bisfosfato. Este es el efector positivo de la fosfofructoquinasa 1 y es el efector negativo de la fructosa 1,6-bifosfatasa. Bueno, la fructosa 2,6-bifosfato, ¿cómo se activa por la fructosa 2,6-bifosfato? Bueno, esto ya lo dije, no vamos a regulación del nivel de fructosa 2,6-bifosfato. Bueno, esto lo vamos a ver, cuando veamos hormonas, lo vamos a volver a ver. La piruvatoquinasa, lo que dije hoy, la piruvatoquinasa en el hígado, fosforilada es menos activa, porque actúa el glucagón, activa proteína quinasa que la fosforila. Entonces es inactiva o menos activa, y en otros tejidos no está regulado por modificación covalente, sino nada más que por metabolitos. El acetil-CoA, ven que la piruvatoquinasa, el acetil-CoA es un efector negativo, y también ácidos grasos de cadena larga son efectores negativos. Bueno, la alanina es un efector negativo también. Bueno, ¿alguna duda de gluconeogénesis? ¿Quieren preguntar algo? Por ahora no, igual me quedó un poco más claro que la vez anterior. Bueno, faltaría una segunda clase de repaso. No, pero había cosas como que tenía colgadas y ya me lo aclararon. No, está perfecto, sí, pero preguntá lo que necesites o lo que yo digo. Claro, a lo mejor tienen que volver a ver las cosas para que les surjan más dudas, ¿no es cierto? Bueno, el viernes van a surgir dudas, esperemos que no.
No, no, ojalá que no. Bueno, la vía de pentosa. Claro. Oh, chicos. Bueno, la vía de pentosas tiene una fase oxidativa, una fase no oxidativa, y se producen dos NADP reducidos por la enzima más reguladora y el paso irreversible es la primera de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que se obtiene en NADP reducido, y la otra la 6-fosfogluconolactona deshidrogenasa, que se tiene otra molécula NADP reducido. Bueno, entonces, cuando hay mucho NADP reducido, va a ser un efecto negativo de esta reacción. Esta es la reacción irreversible y el NADP reducido lo vamos a utilizar, lo utilizaremos, lo utilizamos o lo usa nuestro organismo para biosíntesis de ácidos grasos, esteroles, fosfolípidos, etc. Y también para reducir el glutatión oxidado a glutatión reducido para reacciones de reparación por especies reactivas del oxígeno. Entonces aquí tenemos la fase oxidativa y luego la producción de pentosas, que esa producción de pentosas tiene una parte que es reversible, donde se puede obtener, si partimos de pentosas, podemos obtener de ribulosa 5-fosfato, ribosa 5-fosfato, nucleótidos, coenzimas DNA, RNA. Y o de ribulosa a ribosa, y se pueden por vías reversibles llegar a fructosa 6-fosfato de la vía glucolítica o gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, por procesos reversibles. O sea que también de fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, podemos obtener ribosa 5-fosfato si no se requiere en la vía de las pentosas NADP reducido. Entonces, a partir de intermediarios de la glucólisis se puede obtener ribosa 5-fosfato por todas las reacciones reversibles que vimos en la vía de pentosas. Bueno, aquí tenemos todas las reacciones. Por favor, estas las ven por su cuenta. Y tenemos la fase oxidativa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, gluconolactonasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, que es la que da otra molécula de NADP reducido, y da de ribulosa 5-fosfato. Estas son las reacciones no oxidativas del camino de pentosa-fosfato, interconversiones pentosa-fosfato. O sea que, como dije antes, a partir de fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato podemos llevar a pentosa-fosfato, por todas estas reacciones reversibles. Si no se necesita en ese momento la producción de NADP reducido, depende de las condiciones de la célula. Hay 4 opciones, que ya la estudian ustedes, que es lo que se produce. Reacciones a la fase oxidativa. Acuérdense que la transcetolasa requiere tiamina pirofosfato. Bueno, posibles vías de utilización de, bueno, aquí estamos, todo lo que les dije está acá. Y si no necesitamos pentosa, volvemos a esta vía. Por ejemplo, si se requiere NADP reducido, pero no pentosa fosfato, podemos a partir de ribulosa 5-fosfato y celulosa 5-fosfato, venir a gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato y obtener glucosa 6-fosfato para hacer nuevamente la producción de NADP reducido. Bueno, estas son las 4 opciones de lo que puede requerir la célula. Acá también, eso lo ven ustedes. Bueno, metabolismo de glucógeno. Esta mañana nada de esto. Y alguien fue muy sincero, me dije, todavía no lo vi. Bueno.
¿No quiere alguien explicar el metabolismo del glucógeno? ¿No? Bueno, lo voy a explicar yo. Bueno, ¿cómo se hace la glucógenolisis? O sea, la degradación de glucógeno. ¿Dónde se produce degradación de glucógeno? O sea, vamos a ubicarlos primero. Uno en el glucógeno de hígado, glucógeno de músculo. Tienen que ubicarse ustedes también en dónde están el glucógeno de hígado. ¿Qué es lo que hace el glucógeno de hígado? ¿Para qué sirve? Aunque sea, piensen así, para poder entender lo que están estudiando, si no, no sirve. ¿Mm? Para mantener los niveles de glucosa. De glucosa en sangre, claro. Entonces, cuando baja el nivel de glucosa en sangre, se activa por acción del glucagón en el hígado, se activa la cascada fosforilante, se fosforila finalmente la fosforilasa por toda esa cascada fosforilante que alguna vez vimos y que lo vamos a ver muy en detalle cuando veamos hormonas. Entonces, esa cascada fosforilante permite que se fosforile la fosforilasa B pasa A, fosforilada, que se activa, ¿sí? Entonces, esa fosforilasa, ¿qué va a hacer? Va a degradar el glucógeno desde el extremo no reductor para dar moléculas de glucosa 1-fosfato, ¿sí? Entonces, la glucosa 1-fosfato, ¿cómo sale de la célula? Por ejemplo, estamos en el hígado. Ubíquense en el hígado. ¿Cómo hace esa glucosa 1-fosfato para transformarse en glucosa y salir a circulación? 1, por favor. ¿A qué tiene que pasar? Claro, por la fosfoglucomutasa va a dar glucosa 6-fosfato. Y luego por la glucosa 6-fosfatasa va a pasar a glucosa libre. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, tenemos, bueno, entonces aquí tenemos glucosa 1-fosfato por la fosforilasa. ¿La fosforilasa qué utiliza para fosforilar? Fósforo inorgánico. Entonces, glucógeno N más fósforo inorgánico por acción de la fructosa, de la fosforilasa, fosforilada, o sea que se activa la fosforilasa A, regulada por modificación covalente, pues está fosforilada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a dar glucosa 1-fosfato. Ataca aquí uniones alfa-1,4 desde el extremo no reductor. Entonces da glucosa 1-fosfato. Cada molécula de glucosa 1-fosfato va a ser lo que dijo acá Lionel, por la fosfoglucomutasa, va a dar glucosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfatasa va a dar glucosa libre. Y va a pasar a, acabamos de ver la glucosa 6-fosfatasa, ¿no? En el retículo endoplásmico. Bueno, pasa a glucosa libre a circulación. Y así con cada molécula ataca nuevamente el extremo no reductor, uniones alfa-1,4, otra molécula, hasta que llega a un punto de ramificación. Ahí actúa la enzima desramificante y vieron ustedes el mecanismo, eso ya lo di, no voy a dar otra clase teórica, y aquí tenemos ruptura del glucógeno, ahora cerca de ramificación, hacia 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta ramificación, esas tres moléculas, esto es glucosa 1-fosfato.
estas 3 moléculas las ubica acá en uniones alfa 1,4 y acá por las glucosa, glucosa 1,6 de fosfatasa, amilo 1,6 glucosidasa, esa, amilo 1,6 glucosidasa da glucosa libre. Y acá sigue actuando la fosforilasa, hasta otro punto de ramificación. Bueno, y acá está cómo se activa. De fosforilasa B, tiene residuos de serina que se fosforilan y en presencia acá es de la pasa fosforilasa A. La fosforilasa A es fosforilada, es la activa. Bueno, regulación de la glucógeno fosforilasa en hígado y músculo. ¿Qué es lo que pasa en músculo? El músculo se acumula glucógeno. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? A ver, Lionel, que vos conoces el tema. ¿Para qué sirve el músculo? No puede liberar glucosa a sangre, pues el hígado el que degrada el glucógeno para regular el nivel de glucosa en sangre. Cuando baja el nivel, se liberan hormonas, que las hormonas son las que van a producir la modificación covalente que se superpone a la regulación por metabolitos, ¿sí? Entonces, fosforilada es menos activa, además están la regulación por metabolitos de las enzimas reguladoras. Bueno, a ver, ¿qué pasa a ver qué me puede decir en el músculo? Se almacena energía. Para producir energía. Entonces, si yo tengo, a ver, piensen, glucógeno en el músculo, ¿sí? Entonces, en el músculo, en contracción, se va a degradar glucógeno. Y entonces actúa la fosforilasa. En el músculo no actúa el glucagón, actúa la adrenalina, pero tiene el mismo mecanismo de fosforilación. Entonces va a actuar también la fosforilasa. Entonces, aquí es en hígado y en músculo. Aquí en músculo. Entonces, ¿qué es lo que va a obtener? Por fosforilación, también se va a fosforilar la fosforilasa y que en presencia de fósforo inorgánico va a degradar el glucógeno, ¿no es cierto? Y aquí tenemos glucógeno y en músculo de este lado. Entonces, en todos casos, tanto en hígado, en hepatocito como en miocito, vamos a tener glucosa 1-fosfato, ¿sí? Entonces me va a dar glucosa 1-fosfato. Esto, entonces, glucosa 1-fosfato, ¿y qué va a hacer? La glucólisis, el músculo. ¿Y cómo pasa de glucosa 1-fosfato a glucosa 6? Como dijo Lionel. Por la fosfoglucomutasa, la glucosa 6. Entonces, si de glucosa 6 pasamos a fructosa 6, fructosa 1,6 y demás. Y se degrada, allí va a producirse entonces la glucólisis y se va a producir piruvato. ¿Qué pasa? ¿Cuántos ATP vamos a ganar con la glucólisis cuando proviene de la degradación del glucógeno? ¿Y cuántos ATP obtenemos cuando vamos a hacer la glucólisis? En el caso que ingrese glucosa y hagamos la glucólisis. ¿Qué diferencia hay? Chicos, esto es para pensar, no es para memorizar. Si yo degrado glucógeno y da glucosa 1-fosfato, y si parto de glucosa para hacer glucólisis, me va a dar glucosa 6, ¿no es cierto? Cuando ingresa glucosa por los transportadores, en algún momento me va a dar glucosa 6. Si hacen glucólisis, ¿qué diferencia hay cuando hacen glucólisis a partir de glucógeno? ¿Qué diferencia hay cuando hacen glucólisis a partir de glucosa
que ingresa a las células 6-fosfato. Hay 28 alumnos acá. ¿Cuántos ATP gastan ustedes para hacer una glucólisis a partir de, ingresa, por ejemplo, en el hígado glucosa a la célula más ATP, da glucosa 6-fosfato? Y en estas condiciones, por ejemplo, para obtener glucosa 6-fosfato no gastan ningún ATP. Utilizan fósforo inorgánico, o sea, no utilizan un compuesto de alta energía. ¿Cuántos ATP van a tener de rendimiento? Si obtienen 4 ATP en glucólisis, decíamos -2 de la fase preparatoria, eran 2. ¿Y acá cuántos vamos a tener? Si se gasta un solo ATP. Bueno, te los dejo pensando para el viernes. Van a tener 3 ATP. Si no gastan ATP para que ingrese, si degradan glucógeno. ¿Me siguen o no? ¿Alguien que? 3, claro. Ya está, Claudio. ¿Se entiende o no? No contesta nadie. ¿Entienden o no entienden? Por favor, ¿me contestan? Yo me perdí, me hice como un trabalengua. Bueno, a ver, ahora le repito, Romina. Entonces, si vos tenés glucógeno en el músculo, a ver, razona conmigo, y actúa la fosforilasa, ¿qué gastás? Fósforo inorgánico, no es un compuesto de alta energía, ¿no es cierto? Claro, sí. ¿Y qué le va a dar? Glucosa 1-fosfato. Sí. ¿Estamos? Bueno, esa glucosa 1-fosfato, por una mutasa, o fosfoglucomutasa, vas a obtener glucosa 6-fosfato. Sí. Glucosa 6-fosfato, pasas a fructosa 6 y recién ahí gastas el primer ATP en la fosfofructoquinasa. Sí. Entonces ahí gastas un ATP menos que cuando entra glucosa libre. Claro, sí, ahora sí. Y en la parte de ganancia son 4 ATP. Sí. Sí, ahora Entonces, lo entiendo. 4 menos 1 es 3. Los uno que se gastó. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, ahora me quedé más tranquila. Bueno, por lo menos se entiende, hay 2 o 3. Bueno, Norma también. Bueno, estoy contenta por lo menos. Ay, chicos, las veces que he repetido esto durante las clases, me tienen que parar y decir, no lo entiendo. Bueno, y después, glucógeno fosforilasa como un sensor de glucosa. Bueno, tenemos cuando se está degradando el glucógeno es porque hay poca glucosa, muy poca glucosa en sangre, baja el nivel, para recuperar se degrada glucógeno en hígado, ¿no es cierto? Sale glucosa. Entonces, cuando aumenta el nivel por ingesta de glucosa en sangre, entonces esa glucosa aquí tiene, la fosforilasa, sitios para unirse a la glucosa. Acá se produce un cambio conformacional que va a ser menos activo hasta que se libera insulina. La insulina activa una fosfatasa, proteinfosfatasa 1 se llama, y va a desfosforilar la modificación covalente, o sea, la fosforilación de la fosforilasa, y va a ser menos activa. O inactiva. Inactiva nunca llega, se dice menos activa. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay mucha glucosa se va a activar la síntesis de glucógeno. Bien, aprendan a pensar en bioquímica. Si se está degradando
y ya no necesitamos que liberen más glucosa a sangre. No se va a liberar más glucosa a sangre, se va a frenar la fosforilasa, o sea, que degrada el glucógeno. ¿Por qué? Si yo ingiero allí, a ver cómo les explico para que, porque allí comí una torta muy dulce, y entonces ingresa glucosa, ¿sí? A sangre, aumenta el nivel de glucosa y pasa esto que ven acá. Entonces, ya no se va a degradar más glucógeno. Aumentó el nivel de glucosa en sangre, se liberó otra hormona que es insulina, y entonces va a haber la cascada desfosforilante. Entonces, porque se activa la proteína fosfatasa 1 y se va a activar la glucógeno sintasa, que la glucógeno sintasa es activa desfosforilada. ¿Por qué? Porque se liberó insulina, la insulina activa la fosfatasa, y esta fosfatasa va a degradar la fosforilación de glucógeno sintasa y se va a sintetizar glucógeno. Tienen que pensar así, las necesidades de la célula. No van a funcionar la síntesis y la degradación juntas, eso es lo que tienen que entender. Está todo regulado y controlado por acción hormonal, o sea, modificación covalente, además de efectores, que se superpone a los efectores. O sea, la regulación, se superpone la modificación covalente a la regulación alostérica por hormonas. Bueno, ahora vamos a la síntesis de glucógeno. ¿Cómo se hacía la síntesis de glucógeno? Partíamos de glucosa 1-fosfato más uridín trifosfato por uridín difosfato glucosa pirofosforilasa, porque da pirofosfato, porque desplaza la reacción hacia la derecha, se hidroliza el pirofosfato, libera energía, y vamos a obtener UDP-glucosa. Lo ponen al Eluard, premio Nobel argentino del año 73, creo. Bueno, UDP-glucosa. ¿Sí? Esta UDP-glucosa va a ser la que se va a incorporar por acción de la glucógeno sintasa, que repito, desfosforilada es activa, se va a permitir sintetizar, incorporar otra molécula de glucosa a la síntesis de glucógeno, pero a partir de UDP-glucosa. Bueno. Se forman uniones glucosídicas alfa 1,4 por la glucógeno sintasa. ¿Estamos? ¿Ven? UDP glucosa se va a incorporar al glucógeno preformado por la glucógeno sintasa. Y luego tenemos ramificación del glucógeno por la enzima ramificante, que bueno, eso ya lo vimos, y salen moléculas de aquí y se van a incorporar aquí a unión alfa 6 cada tantas moléculas. Por la enzima amilo 1,4,1,6 transglucosidasa. Bueno, glucogenina, y ustedes en la clase teórica la tienen más completo. Yo puse los puntos importantes aquí. Glucogenina en la estructura de glucógeno. Entonces se acuerdan que para unir la primer molécula de UDP glucosa, teníamos la glucogenina que tenía tirosina, para que se uniera la primera, es una proteína, que a tirosina de esa proteína se va a unir a UDP glucosa. Y bueno, y aquí tenemos glucogenina por la glucosiltransferasa. Entonces tenemos UDP-glucosa unido a glucogenina. Entonces viene otra molécula de UDP-glucosa por la glucógeno sintasa, va a unirse en unión alfa 1,4 a otra molécula de glucosa. Y así sucesivamente. Se sintetiza el glucógeno, después la enzima ramificante y todo lo demás. Bueno, control de la síntesis de glucógeno por la glucosa en sangre en el músculo. Este es el miocito. Ingresa glucosa. Cuando hay un exceso de glucosa en sangre, como dije, se libera insulina. Insulina, bueno, activa
con su mecanismo de reacción en hígado, músculo y tejido adiposo. Y entonces se activaban los GLUT4. ¿Se acuerdan? Los GLUT4 en músculo y tejido adiposo estaban en vesículas en el citosol, se liberaban a la membrana plasmática y se estaban activos entonces. Este es el músculo, ingresaba glucosa. Y aquí sí, por la exoquinasa, da glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, para sintetizar glucógeno, por una mutasa daba glucosa 1-fosfato, y esa glucosa 1-fosfato por la pirofosforilasa, uridinifosfato, pirofosforilasa, va a dar UDP glucosa, que va a sintetizar por la glucógeno sintasa glucógeno. Bueno, la insulina activa entonces la síntesis de glucógeno porque activa una proteína fosfatasa 1. Bueno, ya está la glucogenogénesis. Ya está otra vez. Esto es glucogenogénesis. Ramificación. Bueno, la mitocondria. Catabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas en 3 estados de respiración celular. Bueno, aquí, por ejemplo, a partir de aminoácidos, que todavía no vimos, ácidos grasos, glucosa, bueno, se producen acetil-CoA. La acetil-CoA ingresa a la mitocondria y, el piruvato ingresa a la mitocondria, se produce acetil-CoA, perdón. Esto no está dado a dónde ingresan, no está compartimentalizado este esquema. Bueno, se produce Krebs, luego la cadena respiratoria donde se oxidan. Pero a partir tanto de glucosa como ácidos grasos, como vimos con ácidos grasos, se produce también Krebs y cadena respiratoria, y a partir también de acetil-CoA, y aminoácidos también. Entonces, a partir de acetil-CoA se va a producir esta energía. Bueno, reacción catalizada por el complejo la piruvato deshidrogenasa, ¿se acuerdan? 5 coenzimas, 3 enzimas. Bueno, acá está todo el mecanismo de acción de la piruvato deshidrogenasa. Tenemos reducido, no reducido, todo esto ya lo vimos en detalle, acá está todo el mecanismo de acción, esto lo pueden ver ustedes, las 3 enzimas y las 5 coenzimas. Finalmente da de piruvato acetil-CoA y NAD reducido. La piruvato deshidrogenasa, fosforilada es inactiva, desfosforilada es activa. Bueno, acá están todas las reacciones del ciclo del ácido cítrico. A ver si tenemos otra que esté mejor. Bueno, aquí tenemos acetil-CoA más oxalacetato por la citrato sintasa da citrato. Todas las reacciones irreversibles son la citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. A partir de la reacción que vimos antes, hay una descarboxilación oxidativa de piruvato acetil-CoA. Y acá en el ciclo de Krebs tenemos toda la parte irreversible, estas 3 reacciones, y a descarboxilación oxidativa a partir de isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato. Y el complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que también tiene 5 coenzimas, 3 enzimas, y en estas 2 reacciones, que se produce descarboxilación oxidativa, por supuesto, se va a producir NADH. Y ahora todas las reacciones que siguen son reversibles. Aquí de succinil-coasuccinato se produce una fosforilación a nivel de sustrato y después se produce por la succinato deshidrogenasa fumarato Fa reducido, que va a ir a cadena respiratoria, estos 3 NAD que se producen aquí. A nivel de malato deshidrogenasa se produce otro NAD por 2 todo,
va a ir a cadena respiratoria. Bueno, acá están todas las reacciones de Krebs y lo que se produce. Bueno, acá está donde se produce NADH, disocitrato de deshidrogenasa, descarboxilación oxidativa. Complejo de alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, NADH, descarboxilación oxidativa. Fosforilación a nivel de sustrato de succinicoasuccinato, GTP, que pasa a ATP. ¿Se acuerdan? Si producíamos GTP más ADP, va a dar GDP más ATP. O sea, se transformaba, el delta G era 0, o sea que se podía transformar, era reversible la reacción, a ATP. Succinato por la succinato de deshidrogenasa, aquí pasa, formaba Fa reducido, y a partir de la malato de deshidrogenasa, NA reducido. Hay de todas las reacciones con los ATP que se producen. ¿Cuáles son aquí las reacciones anapleróticas? Piruvato carboxilasa, fosfonol piruvato carboxiquinasa. Esas son las que se producen para, ¿cómo es? Para obtener fosfonol piruvato, ¿no? Para gluconeogénesis. Y después tenemos fosfonol piruvato carboxilasa, esa la obtenemos en las plantas de carbono 4 en fotosíntesis, en las células del mesófilo, y luego la enzima málica. La enzima málica que producía malato, que producía piruvato y nato reducido. Y eso lo vamos a ver la clase que viene con biosíntesis y ácidos grasos. Bueno, la reacción anaplerótica de piruvato carboxilasa, el acetil-CoA, ¿se acuerdan que era? Teníamos bicarbonato, biotina, acetil-CoA y ATP para esta reacción. Aquí está incompleto, así tenemos el ATP. Falta ahí la biotina. La anaplerótica, que hay intermediarios, hay una que está más completa, ¿no? Bueno, no sé cómo. O sea, que a partir de alfa-cetoglutarato podemos poner todos estos aminoácidos, a partir de citrato, síntesis de ácidos grasos y esteroides, a partir de succinicoa, síntesis de porfirinas y de hemo, de malato, piruvato por la enzima málica y de anato reducido, y a partir de oxalacetato, aminoácidos y pirimidinas, de oxalacetato, fosfonol piruvato y viceversa. Regulación del flujo de metabolitos a partir del piruvato deshidrogenasa, y aquí tenemos la reacción de la piruvato deshidrogenasa. Efectores. ATP es negativo, acetil-CoA es el producto, es efector negativo en exceso, NADH es negativo y ácidos grasos de cadena larga también. Positivos, AMP, coenzima NAD oxidado y calcio. El calcio siempre en el músculo. Bueno, ahora la citrato sintasa, el NADH, succinil-CoA, citrato y ATP son efectores negativos y el ADP es positivo. Isocitrato de deshidrogenasa, el efector negativo el ATP siempre, ¿no? Y ADP y calcio es positivo, y complejo del alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, el producto succinil-CoA y los productos, y NADH, son efectores negativos, bueno, el calcio es positivo. Y aquí la succinato de deshidrogenasa puede tener un efector negativo, un inhibidor competitivo de algún sustrato que tenga una estructura similar. Y acá fosforilación a nivel de sustrato. Y los NADH que forman el Fa reducido. Glioxalato lo traje, pero no lo vamos a ver porque eso ya lo vimos. Cadena respiratoria. Bueno, ¿qué dudas tienen sobre cadena respiratoria? Esta es la ecuación general. Este es el delta G menos el
Aquí está. Lo que teníamos que saber es que a través de estos, el complejo 1, del complejo 3 y el complejo 4, se libera suficiente energía como para ser capaz de traslocar los protones. De acuerdo a la teoría de Mitchell, la membrana interna mitocondrial es impermeable a protones y oxidrilos. Entonces se requiere mucha energía para traslocar los protones contra gradiente, ¿sí? Esos protones que se liberan por oxidación de las coenzimas se traslocan contra un gradiente electroquímico y requieren energía. La energía viene de estas reacciones de oxidorreducción. Oxidación por oxidación de las coenzimas, tiene que liberarse suficiente energía para, miren la diferencia con la succinato deshidrogenasa, para que se puedan traslocar protones y se forme un gradiente electroquímico positivo. Por eso se forma un gradiente electroquímico positivo, contra gradiente. Entonces se genera ese gradiente electroquímico de protones que cuando atraviesa la ATP sintasa a través del canal de protones de F0 y se libera suficiente energía para sintetizar para el lado de la matriz a nivel de F1 se sintetiza ATP. ¿Está clara la teoría quimiosmótica? Sí, eso Bien. sí. Sí, profesora. Bueno, gracias chicos, porque si no, pensé que habló sola. Bueno, acá están los citocromos que transforman un electrón por vez y por cada 2 electrones que pasan a través de la cadena respiratoria se produce una molécula de agua. Y ATP, por supuesto. Bueno, eso ya lo saben, la cantidad de ATP, donde se produce la translocación de protones en 1, 3 y 4, los transportadores, todo eso lo tienen que saber. Las azufre y hierro proteínas. Y acá. La cadena respiratoria se produce, ven, potenciales de reducción. Siempre vamos a pensar en función. El que tiene un potencial de reducción más negativo va a reducir al que tiene potencial de reducción más positivo. Por ejemplo, así como a partir del NAD reducido, que es menos 0,30, vamos a reducir al oxígeno que tiene más 0,87. Por eso se puso el transporte de electrones, porque pasamos de las coenzimas reducidas que tienen un potencial de reducción más negativo y van a poder reducir al que tiene un potencial de reducción más positivo. Se translocan aquí los protones con canales de protones. Estos canales de protones hace poco que se sabe supuestamente, pero no en detalle. Este es el complejo 2 de la succinato deshidrogenasa, complejo 3 de la citocromo BC1, biquinona citocromo oxidorreductasa, y complejo 4. Y aquí se produce agua. Acuérdense que a través del complejo 4 eran 2 protones que se traslocan, ¿no? Y acá se genera agua. Y se acuerda del agua que vimos hoy de que tenían los animales que acumulaban agua, los que vivían en el desierto, de los camellos y todo eso. Bueno, acá es el potencial de protones, se produce potencial electroquímico de protones y la variación de energía libre estándar es delta G será prima en la cadena respiratoria es menos NF por delta E, o sea que en este caso en la ecuación general da 220 kJ por mol cuando se oxida NADH. Bueno, el modelo quimiosmótico, o sea, se entiende que es el potencial electroquímico de protones contragradiente, que es el potencial de protones positivo, y se va a liberar esa energía
como un delta G negativo cuando pase a través de la ATP sintasa. ATP mitocondrial que rota a 120 grados, y aquí las traslocasas de los nucleótidos traslocasa, acá está muy bien, antiporter, ATP-ADP, el ATP que se sintetiza en la matriz sale al citosol para ser utilizado en procesos biosintéticos. Y acá requiere del gradiente de protones, no solo se utiliza para sintetizar ATP, sino también el gradiente de protones para transporte de iones o movimiento de la mitocondria. Y parte se pierde como calor. Bueno, acá están los transportadores. El sistema lanzadera. Eso me parece que no lo entendieron, ¿o sí? ¿Lo vuelvo a repetir? ¿Lo repito? ¿O lo entendí? Ahora no sé si lo entendieron o no. No, si lo puede repetir mejor. Bueno, entonces, tenemos la coenzima NAD reducida que se produjo en glucólisis, ¿sí? Entonces, tenemos que reoxidarla para que siga la vía glucolítica. Y entonces dijimos que en forma aeróbica había dos vías posibles de reoxidar la coenzima. Vamos a suponer que acá es el citosol. Entonces tenemos el NADH proveniente de glucólisis que está en rojo. Y tenemos que pasarlo a la mitocondria para oxidarlo en cadena respiratoria. Si es en forma aeróbica, entonces tenemos a partir de oxalacetato citosólico. Otra vez repito que no puede atravesar la membrana mitocondrial, esta es la membrana interna mitocondrial. Hay transportador para malato y para aspartato, pero no para oxalacetato, no tiene transportador en la membrana interna mitocondrial. Entonces, primero por la malato deshidrogenasa, yo les dije hace mucho tiempo que es un comodín la malato deshidrogenasa, pasamos de oxalacetato por NAD reducido a malato. El malato pasa a través de un transportador, ingresa malato y sale alfa-cetoglutarato. Y el malato, a través de la malato deshidrogenasa mitocondrial, vamos a obtener el NADH, que provenía de citosol, en mitocondrias. Y pasamos de malato a oxalacetato. Este NADH se va a oxidar en cadena respiratoria porque estamos en mitocondria. Bueno, el oxalacetato ahora tiene que salir en forma de aspartato, va a salir, porque el aspartato puede atravesar la membrana. Se transamina con glutamato y aquí a través del transportador glutamato-aspartato sale el aspartato y el aspartato se transamina para transformar con alfa-cetoglutarato, da glutamato, que vuelve a pasar acá, y da otra vez oxalacetato para poder obtener el NAD reducido, nuevamente otra molécula, en la mitocondria. Ese es uno. Que da 2,5 el NADH, da con 5 ATP, oxidado en la cadena respiratoria, ¿sí? Sistema de lanzadera de glicerol fosfato. ¿Entiende por qué da 2,5? Porque son 10 protones que se traslocan e ingresan, ahora antes decían que eran 3, ahora que son 4 a través de la ATPasa por vez. Entonces en lugar de 3 son 5. Sistema de lanzadera glicerol fosfato. Aquí se va a obtener Fa reducido y a través de este otro sistema de lanzadera, y entonces va a dar 1,5 ATP. Entonces, tenemos el NADH de glucólisis en citosol a través de la glicerol fosfato deshidrogenasa, no gliceraldehído, glicerol fosfato deshidrogenasa. Tenemos a partir de dihidroxiacetona citosólica, va a dar glicerol fosfato. Y acá están los hidrógenos estos. Glicerol fosfato, en la mitocondria, tenemos, va a oxidar mediante el FAD, y va a dar FAD reducido, que le va a, en cadena respiratoria se va a oxidar y va a dar 1,5 ATP por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial, va a dar otra vez dihidroxiacetona fosfato.
Ese es el otro sistema de lanzadera. Y acá están los inhibidores de la fosforilación oxidativa. Bueno, a ver, vamos a ver un esquema que lo vamos a ver mejor. Los desacoplantes, que podían ser dinitrofenol, que son ácidos débiles. O sea, el dinitrofenol así puede atravesar la membrana, asociado, sin disociar, ¿no? Y disociado lo que hace es capta los protones del gradiente y pasa a sin disociar. Y sin disociar atraviesa la membrana e ingresa a las mitocondrias. O sea, lo que hace es alterar el gradiente. No hay más gradiente electroquímico de protones, entonces se desacoplan las mitocondrias. Entonces, si está desacoplada las mitocondrias, no es síntesis de ATP. Tiene que estar acoplada las mitocondrias. Estado activo sobre estado de control respiratorio, es estado activo sobre estado de reposo mitocondrial. Entonces, eso, si da 1, quiere decir que están desacopladas. Entonces, las mitocondrias desacopladas respiran a más velocidad porque no están acopladas, pero, o sea, hay consumo de oxígeno y aumentado, pero no hay síntesis de ATP porque se alteró el gradiente electroquímico de protones. ¿Mm? Bueno, a ver si hay otra que esté mejor. No. A ver. Vamos a ver dónde actúan los inhibidores. No me gusta mucho este. Bueno, a través del complejo 1, la rotenona. Si nosotros ponemos rotenona aquí, se inhibe el transporte de electrones. Y si no hay transporte de electrones, no hay gradiente de protones y no hay síntesis de ATP ni hay transporte de electrones. Ahí tenemos otro inhibidor que es antimicina a nivel de complejo 3 y cianuro y monóxido de carbono a nivel del complejo AK4. Cuando decimos inhibidores de los complejos no hay ni síntesis de ATP porque no hay transporte de electrones. Ahora, si agregamos oligomicina, vamos a suponer que está respirando bien activamente las mitocondrias, y agregamos oligomicina, inhibe el transporte de protones a través de F0. Si no hay transporte de electrones, si no pasa el gradiente de protones del espacio intermembrana a la matriz, quiere decir que no va a haber síntesis de ATP. Si no hay gradiente, no hay síntesis de ATP. Entonces, no hay síntesis de ATP. Y si se frena acá, van terminando de oxidar, salir los protones, pero llega un momento que se equilibran y se frena también el transporte de electrones. Entonces frenan las dos cosas, transporte de electrones y la síntesis de ATP. Si a esta situación le agregamos un desacoplante, ¿qué va a pasar? A esta situación. El desacoplante va a utilizar el gradiente de protones, ¿sí? Y está de este lado, perdón. Va a utilizar el gradiente de protones porque se va a protonar. El desacoplante se protona, atraviesa la membrana protonado y termina de desacoplar y utiliza todo este gradiente y ya no hay más gradiente de protones. Entonces, ¿qué pasa? No va a haber síntesis de ATP, pero sí va a haber transporte de electrones y aumentado el consumo de oxígeno, porque no están acopladas. Bueno, acá tenemos un rendimiento a partir de oxidación completa de glucosa, que daba 30 o 32 ATP. Miren la diferencia con lo que vimos hoy, catabolismo de ácidos grasos, que daba de 16 carbonos, 106 moléculas de ATP. Bueno, y que acá está el esquema. Si nosotros, o sea, lo que está en negro es consumo de oxígeno, lo que está en rojo es síntesis de ATP. Entonces partimos de ADP más fósforo inorgánico, apenas respira, y agregamos sustrato, va a estar en estado activo, pues tenemos sustrato y ADP y fósforo inorgánico, va a estar en estado 3 o estado activo. Si aquí agregamos cianuro,
se inhibe el consumo de oxígeno y también se va a inhibir la síntesis de ATP. Y aquí, que aumenta el consumo de oxígeno, va a estar acoplado a las mitocondrias y va a haber síntesis de ATP. Y aquí sí tenemos succinato, y aquí agregamos ADP más PI, que esto es lo que se hace habitualmente. Aquí va a aumentar el consumo de oxígeno, estado activo, estado 3, y aquí, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la síntesis de ATP. Si agregamos oligomicina, se va a frenar tanto la síntesis de ATP, ¿ven? Como el consumo de oxígeno, hasta que va a ser 0 esto. Agregamos un desacoplante y va a aumentar mucho más el consumo de oxígeno, pero no va a haber síntesis de ATP. Están preciosos estos para entender y razonar, están muy buenos estos dos ejemplos. Aquí está el desacoplante. O sea, así puede ingresar. Si el dinitrofenol está vacío acá afuera, entonces utiliza los protones, pasa así, sin disociar, atraviesa acá y está utilizando todos los protones del gradiente. Entonces no se sintetiza ATP porque produce el desacoplamiento del transporte de electrones a la síntesis de ATP. Y aquí estaba la proteína desacoplante, que en los animales que hibernan, en los menores, los bebés, tiene esta proteína desacoplante que cuando requieren calor en el cuerpo, en lugar de pasar por aquí, a través de la ATPasa los protones, en parte van a pasar por esta proteína desacoplante, atraviesan los protones y liberan calor. Bueno, acá está la regulación de los caminos que producen ATP. Acá tiene otra vez toda la regulación con la cadena respiratoria. ¿Cómo se regula la cadena respiratoria? ADP, ATP. Si hay mucho ADP, está en estado activo y actúa en forma activa, respira en estado 3. Si hay mucho ATP, va a respirar más en estado 4. Por eso cuando dicen el ejercicio, lo que hace, utiliza la energía. Entonces tenemos las mitocondrias más activas. Y también en las mitocondrias en el cerebro. Si uno las utiliza, las mitocondrias del cerebro se hacen más activas, ¿sí? O sea, hay mayor la neurotransmisión, se gasta más ATP y fíjense que por cada neurotransmisión actúa la ATPasa sodio-potasio, esa que vimos al principio, y esa ATPasa gastamos ATP. Entonces, hay menos ATP, hay más acción, más actividad de la cadena respiratoria, y entonces no, las mitocondrias están más activas. Se generan menos radicales libres y menos deterioro de las neuronas, de las mitocondrias y por lo tanto de las neuronas. Bueno, regulación de la glucólisis, ya está. Aquí regulación del ciclo del ácido cítrico. Den un vistazo a esto, porque ya recién lo dijimos. Y la cadena respiratoria, el ADP es el efecto, y el fósforo inorgánico los efectores positivos. Y el ATP es un efector que lentifica, nunca se va a decir que se va a frenar la cadena porque nos morimos, pero hace más lenta la respiración. Estado 4, como si hubiera sustrato. Bueno, fotosíntesis. ¿Cómo andamos con fotosíntesis? Sí. ¿Entra en el parcial? Feo fotosíntesis. Es precioso. Nada, cuando vas a los espacios verdes no te parece tan feo, ¿no? Respirás el oxígeno que liberan las plantas. Qué hermosura los verdes, las flores, las plantas. Va.
Una pesadilla. Ah, Estamos como en la fase oscura. están en la fase oscura. Yo también, mira, junto con ustedes, me pasé haciendo los parciales, preparando cosas, armando. Yo también estoy siempre en la fase oscura. Menos mal que tengo una placita por acá cerca. Bueno, de vez en cuando voy a tomar un cafecito o algo para ver un poco el verde, así, respirar oxígeno. Bueno. Bueno, bueno, yo se los voy a explicar para hacerle un cuentito. Van a ver cómo se entiende. Absorbe la luz visible. Tenemos los pigmentos captadores, perdón, de luz. Y entonces se transfiere la energía por resonancia, eso lo entendieron. Y acá hay un centro de reacción. Y hay una clase especial de clorofila que capta el sistema, toda la energía del sistema pigmentario, y lo único capaz de ceder el electrón es esa clase especial de clorofila que está en el centro de reacción, que es capaz de excitarse y obtener una carga negativa, un estado de mayor energía, o sea, de mayor potencial de reducción, para luego transportar esos electrones a otros transportadores. Bueno, hay dos fotosistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2, y cada uno tiene su complejo antena o conjunto de pigmentos fotosintéticos captadores de luz. Bueno, tenemos el centro de reacción, el complejo de cosecha luz, sistema pigmentario, capta la luz a transferencia de energía por resonancia, y captan en el rojo, en el azul, y los clorofilas A y B, y los carotenos entre medio. Bueno, entonces aquí tenemos fotosistema P680, que es el fotosistema 2, y el P700, que es el fotosistema 1. Entonces, fotosistema 2, el centro de reacción, bueno, cada fotosistema tiene su sistema pigmentario. Fotosistema 2 y fotosistema 1, su sistema pigmentario. Y aquí tenemos el complejo que desprende oxígeno proveniente del agua, y los dos electrones que provienen del oxígeno. Entonces, P680 capta el complejo, la energía luminosa, se excita, ¿ven? Que pasa de un potencial de reducción más positivo a uno muy negativo. ¿Por qué? Porque absorbió la energía luminosa. Entonces, es capaz de reducir estos componentes del fotosistema 2. Feofitina, plastoquinona A, plastoquinona B, y de ahí a un complejo que está en la membrana, que cede el electrón, que es capaz de traslocar protones y generar un gradiente electroquímico de protones. Entonces, aquí de P680 se excitó, le cedió electrones. Aquí. ¿Ven que ahora va a favor de gradiente? ¿Por qué? Porque al captar la luz se excitó y pasó un potencial de mayor energía, de mayor poder reductor. ¿Sí? Entonces ahora va a favor de gradiente como la cadena respiratoria, ¿sí? A favor de los potenciales de reducción, de más negativo a menos negativo o más positivo. Entonces, fíjense en los potenciales. Y aquí queda un hueco electrónico. Este hueco electrónico lo va a llenar la oxidación del agua a través de intermediarios de este complejo que liberan oxígeno. Y aquí los electrones, va a llenar el hueco electrónico también la oxidación del agua. Entonces, a través de estos complejos, estos componentes, va a recibir el electrón este complejo de citocromo B6F. Aquí se traslocan 4 protones y el electrón se lo cede a una proteína, que es cuproproteína, que se transporta en la parte externa de aquí de la membrana, del tilacoide,
y le va a ceder el hueco, va a llenar el hueco electrónico del P700 la plastocianina. El P700 capta el sistema pigmentario, la energía luminosa, y se lo transfiere a esta clase especial de clorofila A que se excita, pasa un potencial mucho más negativo todavía de reducción y transporta los electrones a favor ahora de los potenciales a esta clase especial de clorofila a esta componente A1, esta filoquinona, azufre, hierros, proteínas y la ferredoxina reducida queda. Esta ferredoxina reducida es capaz de reducir el NADP a NADPH, acá le transfiere el electrón y luego los protones vienen del agua y los electrones también a través de este sistema Z. Entonces tenemos aquí el NADP, ferredoxina NADP oxirreductasa, que va a transportar los electrones de la ferredoxina al NADP para dar NADP reducido. Y entonces acá se obtiene NADP reducido. El gradiente de protones se genera a través del complejo B6F y a través de 2 protones del agua que pasan al lumen del tilacoide. Bueno, y acá está el mecanismo de fotofosforilación. Este es el lumen del tilacoide donde pasan. Esto estaba mal, se acuerda que los protones pasaban acá al lumen y a través del agua, que este complejo tiene manganeso. Bueno, todos los detalles ustedes los tienen en la clase, yo no se los voy a dar ahora. No, y acá tenemos la plastocianina que se desplaza a través de esta membrana. Bueno, y acá está la ATP sintasa, que ahora los protones pasan del lumen a través de CF0, del canal de protones, hacia, luego hacia el estroma, que es donde se va a sintetizar en CF1 el ATP. Se libera la energía, ahora sí vamos a tener un delta G negativo para que se sintetice ATP a partir de ADP más PI. Bueno, por cada fotosistema se utilizan 4 fotones, o sea, en total son 4 en cada uno, son 8 fotones, son 4 protones, 4 electrones, y 2, o sea, a partir de 2 de agua se requieren 4 protones, por lo tanto 8 fotones, uno de cada fotosistema, 2 NADP, 3 ADP más 3 PI se va a desprender una molécula de oxígeno más 3 ATP más 2 NADP reducido. Luego, finalmente, para una molécula de sintetizar una molécula de glucosa, vamos a necesitar 18 ATP y 12 NADP reducido. Bueno, y acá están los estados de asimilación. ¿Cuál es el primer producto de fijación de dióxido de carbono en plantas de carbono 3? Es a partir de la ribolosa 1,5-bifosfato, por la acción de la ribolosa más dióxido de carbono, por la ribulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa, se va a obtener 3-fosfoglicerato, una entidad de 3 carbono, 3-fosfoglicerato. A partir de 3-fosfoglicerato, sí, aquí hay el ciclo de Calvin en el estroma del cloroplasto, y en las hojas, los cloroplastos de las hojas, tenemos almidón de asimilación, que de noche se utiliza, se degrada y se utiliza para hacer todas las vías que hacemos los animales, los animales heterótrofos. Bueno, perdón, los heterótrofos. Entonces, bueno, acá se sintetizan, los detalles ya lo vimos, las triosafosfato, por el ciclo de Calvin, y aquí pues las triosafosfatos salen al citosol e ingresa fosfato, y a través de las 2 triosas de hidroxiacetona fosfato y gliceraldehidrotrifosfato vamos a obtener fructosa 1,6-fosfato, fructosa 6 y más glucosa 1-fosfato, más UTP, da UTP glucosa fosfato, más
fructosa 6-fosfato a sacarosa fosfato por la fosfatasa a sacarosa. Y de noche hace las otras vías. Bueno, y acá están todas las reacciones reversibles que se producen en el ciclo de Calvin. Aquí tienen todas las reacciones. Y acá está la estequiometría. Lo importante es que salen una triosa ingresa fosfato a través de este transportador, es el antiporter, ingresa al citosol. Una triosa, esto cuando está en la etapa de presencia de luz, o sea, cuando está funcionando el sistema fotosintético, o sea, de día. Y de noche pasa todo lo contrario. No hay triosafosfato y sale el fósforo inorgánico, porque no se está produciendo NOPA reducido. Bueno, aquí cómo pueden pasar equivalente de reducción de fotosíntesis al citosol para ser utilizado. Eso ya lo vimos en detalle, no tiene ningún secreto, digamos, tienen que verlo nada más y ver cómo pasan. Bueno, plantas de carbono 3 y de carbono 4. Las células del mesófilo de carbono 3 son las más externas y las más internas de la vaina parenquimática en las plantas de carbono 3 no tienen cloroplastos. Entonces ocurre el ciclo de Krebs y todo en el ciclo de Krebs, perdón, el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin ocurre en las células del mesófilo. Etapa luminosa y ciclo de Calvin en los cloroplastos de la célula del mesófilo. Plantas de carbono 4. Estas son las plantas comunes que tienen las hojas, los estomas más abiertos, que ingresa el aire y ingresa más oxígeno, también dióxido de carbono, de climas húmedos en general, y por los estomas no solo entra el aire, sino que se transpiran las plantas. En las plantas tropicales, que son plantas de carbono 4, más exuberantes, mayor rendimiento fotosintético, y tienen estas plantas de carbono 4, cloroplastos, no solo las células del mesófilo, sino también en las células más internas, que son aquí las células vaina parenquimática, acá están los cloroplastos. Entonces, tienen los estomas más cerrados para no perder agua por deshidratación, para deshidratarse, porque son climas más tropicales, entonces tienen otro sistema. En las plantas de carbono 3, la ribulosa 1,5-fosfato carboxilasa puede actuar como oxigenasa y da dos compuestos, 3-fosfoglicerato y 2-fosfoglicolato. Bueno, pasa a través de los cloroplastos, pasa a los peroxisomas, le pasan todas estas reacciones que ya vimos en detalle, y lo que es la glicina, 2 moléculas de glicina van a pasar a formar una deserina y se va a descarboxilar. Este dióxido de carbono se produce por la fotorrespiración. O sea, que en lugar, cuando actúa una oxigenasa, de fijar dióxido de carbono por el ciclo de Calvin, cuando actúa como oxigenasa, se desprende dióxido de carbono, que es un efecto contrario a la fotosíntesis. O sea que es una disminución de aprovechamiento del dióxido de carbono y del proceso energético. Se pierden, todo se va a perder energía, se pierden coenzimas reducidas y demás. Entonces, en lugar de fijarse, de cada 4 en momentos en que hay mayor intensidad de luz, es más soluble el oxígeno, de 4 reacciones de fijación, una va a actuar aproximadamente una oxigenasa y se va a desprender dióxido de carbono por fotorrespiración, porque se hace más soluble el oxígeno, ingresa
el más oxígeno que cuando hay menos intensidad de luz y menos calor, y entonces se produce en parte el desprendimiento de dióxido de carbono con gasto de energía y de coenzimas reducidas. O sea que es una pérdida de aprovechamiento fotosintético. En cambio, las plantas de carbono 4 tienen los estomas más cerrados y tienen otra forma de fijación de dióxido de carbono, que es a través, ingresa bicarbonato a los estomas más cerrados, en células mesófilo, y el ciclo de Calvin se hace en las células más internas o de la vaina parenquimática, donde la concentración de dióxido de carbono no es limitante. Entonces, la enzima es la fosfonolpiruvato carboxilasa, que a partir de fosfonolpiruvato fija el dióxido de carbono y da oxalacetato. Es el primer producto de fijación el oxalacetato. Entonces, el oxalacetato por la malato deshidrogenasa, y acá utiliza NADP reducido en fotosíntesis, da malato, pasa a través de los plasmodesmas y ese malato ingresa a las mitocondrias y por acción de la enzima málica de piruvato y se descarboxila, y aquí tenemos produce NADP reducido, se descarboxila y este dióxido de carbono, que viene a ser que ingresó acá, va a comenzar el ciclo de Calvin como en la ribulosa difosfato carboxilasa en las células más internas. Y entonces esta es la forma de producir, fijar dióxido de carbono en forma más eficiente en las células donde los estomas están más cerrados. Hay una diferencia anatómica y una diferencia de reacciones para producir mayor rendimiento de fotosíntesis. Bueno, yo es todo lo que tengo de repaso. Entonces, lo que quería decir y decirlo por grabación, por los que no están. El parcial del viernes es a las 14 horas esta vez, por la otra vez estuvo a las 15. Va a ser a las 14 horas el viernes 22, 14 horas, va a durar 1 hora. Y el parcial es como la otra vez, una pregunta correcta. Entonces, yo lo digo aquí, espero que los que no hayan venido escuchen esta grabación y si no, ustedes se comunican con los que conocen y no están. Bueno, entonces yo voy a cerrar la grabación.